ustedes. Ok. Y bueno, Universidad Central, ya tenemos la portada. Yo cuando aprendí esto, comencé a trabajar esto hace varios meses atrás, empecé qué es la banca, que es diferente a lo que es un banco, ¿no? Y que un banco puede desaparecer y la banca no. Es la banca que el número de entidades financieras o corporaciones, bueno, esto es muy elemental. Lleva a cabo sus labores específicas de captación de recursos provenientes de entes superavitarios y colocarlos en entes deficitarios. Básicamente lo que es la intermediación. Ok. El sistema financiero nacional, ustedes saben eso del primer tema que ustedes vieron, que está compuesto por un conjunto de instituciones financieras, privadas y públicas que operan en el sector bancario, el sector asegurador y todos los sectores de la economía y que forman parte de este sistema. Primero, entes reguladores y su competencia, el Banco Central de Venezuela. Yo creo que la profesora Kinlen Chan ha hablado bastante de esto, lo voy a dar así como muy rápido. Banco Central de Venezuela, las funciones del Banco Central y las funciones básicamente las tenemos acá. Funciones, formular y ejecutar la política monetaria, fundamental para la economía, política monetaria. Política monetaria implica varias variables macroeconómicas como el PIB, la inflación, el empleo, el desempleo, las exportaciones, las importaciones, el saldo de la cuenta corriente, en fin, cualquier cantidad de herramientas que sirven al Banco Central para ejecutar política monetaria. Participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, totalmente. Política cambiaria es básico Banco Central. Regular el crédito y las tasas de interés en el sistema, del sistema financiero, exactamente igual. Regular el crédito. Ahí estamos hablando exactamente de la esencia del banco, que es regular el crédito y las tasas de interés, que es, digamos, el, cómo hace el mecanismo, el combustible que te hace girar al banco, ¿no? Recibo, pago y cobro por este lado. Regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema. Bueno, eso es fundamental y adecuar la liquidez, centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales, participar en el mercado de divisas, perdón, y ejercer vigilancia y no un poco aquí porque, bueno, del mismo en términos que convenga con el Ejecutivo Nacional. Ok, y ejercer con carácter exclusivo la facultad de emitir especies monetarias, sean billetes o sea moneda. Funciones del Banco Central conocidas por todo el mundo y que de una u otra manera condicionan el comportamiento de la banca en su función de recibir recursos y colocarlos. Tenemos la superintendencia de bancos y otras instituciones, que es la inspección, supervisión, vigilancia, control de los bancos universales, hipotecarios, sociedades, todas aquellas instituciones, digamos, eh, eh, de tipo de empresas, digamos, del Estado o casas de cambio particulares, bancos extranjeros, fondos de activos líquidos y cajas de ahorro y préstamo, algo así. Superintendencia de bancos. Ya va. Superintendencia tiene, por ley, no sé si lo habrán cambiado, la obligatoriedad de vigilar, de hacer una inspección general una vez al año a cada institución financiera. Si hay alguna, digamos, alguna irregularidad en algún banco, entonces hay una inspección específica para tocar ese punto que se encontró en la inspección original. Eso lo hicimos bastante en la SUPE, por cierto. Y FOGADE, bueno, todos sabemos lo que es FOGADE, tenemos el propósito de garantizar la restitución de los depósitos de las personas naturales y o jurídicas, instituciones en proceso de intervención y supervisión, liquidación forzosa de dichas instituciones. Eso fue todo lo que sucedió en 1994. Realmente se vivió todo esto, digamos, y se vivió de una manera bastante intensa para contribuir con la estabilidad y credibilidad del sistema financiero. Es para eso en la función de FOGADE. Las funciones enfocadas a administrar el sistema de garantía de depósito, ejecutar la intervención de entidades y miembros del sistema de la garantía de depósito, ejercer la representación legal y ejecutar actividades de dirección, administración, control de la entidad, coordinar el proceso de liquidación de la entidad financiera. Liquidación, ok. Aquí me metí un poco en esto de las quiebras bancarias porque estamos hablando de banco y entonces estamos hablando yo soy un ejemplo del Silicon Valley Bank.
Y eso es básicamente lo que pasa en, digamos, en la intermediación. Al 17º mayor prestamistas de Estados Unidos, esto fue el año pasado, al cierre del 2002, activos por 209.000 millones y depósitos por 175.000 millones. Activos por 209.000 y depósitos por 175.000. Hay una brecha ahí financiera por cuanto los depósitos son menores que la masa de activos y en consecuencia el ingreso, la tasa de interés de los pasivos, va a ser sobre un monto, va a ser calculada sobre un monto mucho menor que la tasa de interés de los activos. Eh, ¿Y cuál es el target? ¿A quién le prestaba el Silicon Valley Bank? Empresa emergente, tecnológica, sin suficientes recursos ni dinero para pagar deuda financiera. Aquí se apareció una figura muy específica en la banca, que es la simetría de la información que conduce a una selección adversa y un riesgo moral. Entonces, ¿qué pasó? Como era un Silicon Valley Bank, era el banco de los genios, de todos esos muchachos que están, digamos, inventando actividades nuevas, no tenían casi capital, bueno, y los préstamos se los dieron y evidentemente no pudieron pagarle. Y el Silicon Valley Bank quebró, pero de forma muy traumática en ese tiempo. Los depósitos de clientes los depósitos se aumentaron en 330% en el 2021, una masa bastante grande, y el crédito bajó. Una inconsciencia, el banco estaba listo. Si le suben los pasivos y se disminuyen los activos, evidentemente que el banco no tenía vida alguna, ¿no? Entonces, una cosa que hizo el banco, que en el poco dinero que le entraba al banco por concepto de la cartera, la poca cartera vigente, invirtió en unos bonos estatales de muy bajo riesgo. Y evidentemente que eso no sirve para nada porque un bono muy económico, evidentemente que va a generar un interés muy bajo. Eso es una clásica de finanzas y no hay ninguna duda al respecto. Ese año ocurrieron que condujeron a esa crisis de una u otra manera, caída del precio del valor de mercado de las acciones tecnológicas, valor intrínseco versus valor de mercado, y ahí se originó una burbuja financiera y que es muy parecida a lo que son las finanzas conductuales. La burbuja financiera es una burbuja, es el incremento del precio de mercado de una acción, producto de qué, no se sabe de qué, pero es algo ficticio. Y eso fue fundamental en la quiebra del banco. Hubo otros eventos como la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, el incremento de la tasa de interés por la Federal Deposit, la Reserva Federal para combatir la inflación, porque fundamentalmente la inflación se incrementa con más inflación. La inflación se incrementa con incremento de tasa de interés y tasa de inflación, es decir, que se apagan la candela con gasolina. Entonces, eso tiene unas consecuencias y creo que le hemos hablado en varias oportunidades, unas consecuencias totales en lo que es el sector comercio, el sector empresarial del país y por supuesto que en la banca. ¿Por qué? Porque las carteras se recalientan y la cartera vigente pasa a ser cartera demorada. Ok, Producto Interno Bruto. Esta es una de las herramientas fundamentales de la macroeconomía, que la utilizamos en microeconomía para utilizar y en finanzas para tomar decisiones financieras. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto no es otra cosa que la sumatoria de las variables. El Producto Interno Bruto es una variable macroeconómica que se fundamenta y está formada por las variables microeconómicas que están en la economía, como son básicamente sectores de la economía, así como se comportan los sectores de la economía, sector agrícola, sector industrial, sector comercio, sector turismo, sector hotelero. Entonces, así como se comportan esas empresas, va a subir a lo que es la macroeconomía. Y entonces Banco Central utiliza la macroeconomía a través del Producto Interno Bruto para regir, digamos, para controlar, digamos, los desbarajustes, los exabruptos que aparecen a veces en los mercados financieros, que a veces no tienen ni sentido. Por una, puede ser un terremoto, una cosa de esta, conduce a que se afecten las variables macroeconómicas. Ok, permíteme tomar agua. Esto es una reunión
Esto es una tabla que yo saqué, no sé dónde saqué, pero la saqué. Entonces tenemos aquí en Venezuela la evaluación del Producto Interno Bruto, que es realmente negativa desde 2008, del 2008 al 2018. Hice algo aquí que no debería hacer. Ya, bueno, aquí está. Entonces, bueno, esto es simplemente una un manejo, un seguimiento que le hacen los bancos centrales al Producto Interno Bruto en su rol de manejador de la política monetaria y, por supuesto, de la finanza. El PIB no él está aquí y en el lado derecho está el PIB particular, que en ambos casos, por supuesto, si el anual es negativo, el PIB del lado personal es negativo también. La contabilidad bancaria en la legislación bancaria venezolana. La Ley General de Banco, en su artículo, en el artículo 10, 193, establece lo siguiente: la contabilidad de los bancos, entidades de préstamos, instituciones financieras, casas de cambio y demás empresas sometidas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Deberá llevarse de acuerdo a la normativa prudencial y al código de cuenta. Creo que yo no sé cómo yo podría quitar lo de donde están los nombres de ustedes, porque no me permite ver bien. No, no puedo. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa tiene que hacer el banco? Estado financiero auditado dentro de los 90 días continuos siguientes al final de cada ejercicio. Indicadores financieros trimestrales. Una relación de indicadores sobre su situación financiera final de cada trimestre, la cual deberá enviarse a la superintendencia de bancos y publicarse en un diario de reconocida circulación a la localidad de su asiento principal. Fíjense, evidentemente que la superintendencia tiene que estar, digamos, en control permanente de lo que son los bancos. Y es obligatorio de los bancos esto el cumplimiento, si no creo que hay cuestiones de multa, algo así. Variables macroeconómicas que afectan a la banca. Producto Interno Bruto. Recordando que el PIB es la suma de valores monetarios de la producción de bienes y servicios al interior de un país, una tasa de crecimiento elevada en circunstancias normales le refleja una situación económica favorable, evidentemente, ¿no? Mientras que una disminución de la tasa de crecimiento refleja un deterioro de la economía. Eso es una receta de siempre y para siempre. La tasa de crecimiento cuando es de crecimiento y cuando es de decrecimiento. Un aumento del PIB, ¿qué significa? Una tasa de crecimiento, hay fortalecimiento de la economía, aumento en la producción, aumento del empleo, el producto del crecimiento, el aumento de la demanda de bienes y servicios, capacidad de pago y del financiamiento bancario. Se puede pagar. Entonces, a haber capacidad de pago para el financiamiento bancario, evidentemente que merma la cartera de morada. Ok. Aquí, en esto, quería hacer un énfasis en algo. Aquí cuando tenemos un fortalecimiento de la economía, con un crecimiento de la economía, viene producido por un crecimiento y un fortalecimiento del sistema financiero. Un crecimiento del sistema financiero implica un crecimiento en la economía. Y el crecimiento de la economía va como más allá de lo monetario a estar en un país donde hay empleo, donde hay oportunidad de trabajar, donde hay escuelas, donde hay salud, donde hay este tipo de variables que el ser humano diariamente necesita. Entonces, por eso hay que tener generalmente y siempre un sistema financiero sano, bien controlado por las autoridades financieras. Por supuesto que una disminución del PIB implica la caída de la producción de las empresas, incremento del desempleo, disminución del poder de compra de los ciudadanos, incremento en la morosidad de la cartera de crédito. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esto? Evidentemente que aquí lo que va a haber es un problema de la caída del sistema financiero. Y se ha visto en Venezuela y se ha visto en todos los países del mundo donde esto ocurre, ¿no? Entonces ahí aumenta el desempleo como variable macroeconómica, disminuye el empleo, disminuye el empleo, aumenta el desempleo
las exportaciones superan las importaciones y la tasa de inflación sube, en fin, pero malísimo para una economía que esto ocurra. Otro punto, la inflación. La inflación mide la variación de los precios de una canasta que se considera representativa del gasto de los consumidores. Esta canasta la hace esta actividad, la realiza el Banco Central y tiene que haber claramente una disminución, una división clara de lo que es la inflación subyacente. En esa canasta básica no se incluye la inflación subyacente porque la inflación subyacente es la que hay, la que se deriva del petróleo, del valor de los minerales y de los alimentos envasados en latas. Eso no se incluye en los cálculos de la inflación. Ok. Cuando la inflación es elevada, los precios aumentan, no hay ninguna duda. Y los precios están aumentando, y si los precios están aumentando, ¿qué pasa con las empresas? La empresa baja la producción, ¿por qué? Porque la gente no compra, entonces hay más desempleados, y estos desempleados tampoco compran para su casa porque merma la capacidad de compra del individuo, y en consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de la banca? Se calienta la cartera bancaria, se calienta, se pone lenta, pasa a ser, digamos, de una cartera vigente a una demorada, y en un caso estructurada, y en un caso más serio pasará a una cartera en litigio. Y más adelante, de repente, lo veremos, lo hablaré, pero eso me va a conducir a qué cosa, a que esas pérdidas, la cartera de crédito tiene que tener provisiones. Y esa provisión simplemente es un dinero que está, primeramente, ¿de dónde sale el dinero? ¿Del patrimonio o de otro sitio? Y eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que tenga que crear provisiones, y estas provisiones le causan al banco un costo de oportunidad, porque ese dinero va a estar, digamos, represada en el banco sin generar ni un bolívar, ni una moneda X, lo que sea de interés. Entonces, en la medida que el banco tenga una cartera sana, en esa medida el monto provisionado tiene que ser menor y en consecuencia disminuye el costo de oportunidad. Que el costo de oportunidad es también considerado costo junto con los otros costos. Costo de oportunidad, el costo de no tener el ingreso por una situación X. Ok. Variables macroeconómicas que afectan a la banca, las tasas de interés. Por último, entre las principales variables económicas tenemos las tasas de interés, que representan ¿qué? Los dineros que la gente paga por el financiamiento que recibe. Bueno, y siempre volvemos a lo mismo, y ha pasado en todo el mundo, que al subir por política monetaria, la banca central incrementa las tasas de interés, evidentemente que va a haber un caos en las finanzas y en la economía, porque todo se encarece. Si hay tasa de interés suben, todo se encarece, y que la tasa de interés tiende a bajar, y en algunos casos tiende a bajar a unos niveles de preocupación, porque hay una estanflación. Y una estanflación no le conviene a ningún país. ¿Ok? Hay unas estanflaciones, como en el caso de Estados Unidos, la estanflación, cuando hubo lo de las Torres Gemelas, ahí llegó cero la tasa de interés. La tasa de interés llegó a cero. Y en Estados Unidos vendían los vehículos y cobraban únicamente el IVA. Llévatelo, cobraban el IVA. ¿Y qué hacen esta cosa? Bueno, entonces el Banco Central en política monetaria tiene que empezar a subir la tasa de interés. Lentamente comienza a subir la tasa de interés para llegar a un punto, digamos, que sea, que nos permita empezar a pensar en un producto interno positivo, creciente, volver a donde estamos antes, por decirlo de alguna manera. Ok. Cuando las tasas de interés cambian, también se basan en los costos financieros, evidentemente, que enfrentan las empresas, porque las empresas lo sufren, pero la banca también lo sufre, evidentemente, y la población lo sufre, todo el mundo lo sufre. Empresas con altos niveles de endeudamiento a tasas variables le pega más.
Ustedes se recuerdan, todos nos acordamos, perdón, que antes cuando uno le era otorgado un crédito hipotecario, la tasa era fija y uno podía, digamos, pensar claramente que esa tasa iba a ser para siempre y poder hacer tu presupuesto porque no se iba a inflar. Llegó un momento que las tasas de interés se fueron, digamos, no eran fijas, se movían, cambiaban hacia arriba, generalmente hacia arriba, nunca hacia abajo, y en consecuencia el financiamiento de antes era menos costoso que el financiamiento hoy en día a la hora de adquirir una vivienda que implique un crédito hipotecario. Las que menos, las que menos tengan apalancada, las que menos estén, digamos, financiadas, esas empresas son las que menos van a sufrir de los embates de la inflación. Los sufrirán, pero a niveles más suaves que aquellas personas que están, o aquellos entes, aquellas empresas que están altamente apalancadas, o apalancada es palanca, es financiada, ¿ok? Tienen préstamo bancario. Ok. Los mercados financieros. Cuando vemos en la parte del activo de la banca, el activo fundamental es la cartera de crédito, bien, exactamente, pero el excelente que no está utilizado en préstamos, tiene que ser utilizado en instrumentos de deuda. Los instrumentos de deuda son los bonos que el banco tiene que tener bonos, hasta el vencimiento no se pueden utilizar y bonos que se pueden utilizar, se pueden vender en caso de algún problema, digamos, de un corto de liquidez, un overnight, algo de eso, ¿no? Entonces, fíjate, estamos hablando que los mercados de instrumentos de deuda tienen bonos y el bono tiene un riesgo país. Y el problema que tiene, este es un problema, es bueno tenerlo, pero, pero en una situación cuando el banco no puede, digamos, está en una situación un poco complicada de una economía que está, digamos, fallando, de un sistema financiero y un sistema de todo punto de vista que está debilitado, los depósitos en las cuentas en las cuentas de ahorro, en el pasivo, esos depósitos están ahí fijos y están cobrando intereses. Haya no haya inflación, haya lo que sea, ahí están cobrando, inclusive están cobrando más porque la tasa se incrementa. El gran problema de los bancos es que tienen esos bonos y esos bonos, primero que tienen un riesgo país y segundo que esos bonos no pagan intereses diariamente como lo hacen, como se le paga a los pasivos, a las cuentas de ahorro y el problema es grande porque no puede financiar y son cada, creo, semestralmente, creo que son los intereses que se pagan. En cambio, el banco tiene que pagar los intereses a los depositantes mensualmente. Entonces hay un desfase entre el activo y el pasivo que es bastante rudo, ¿no? Esto, bueno, es otra finanza. En los mercados de instrumentos de capital contable, que son los dividendos, pagan dividendos, ahí suben lo que son las burbujas financieras igualmente que mencionamos hace un momento, ¿no? Instrumentos de capital contable, mercado de instrumentos de capital contable, son de renta variable. Y eso está afectado por la burbuja financiera y una disciplina que está más o menos hace años rodando por ahí, que son las finanzas conductuales, donde, ¿qué ocurre? Que el individuo, con su dinero en efectivo que tiene, sus ahorros de día a día, él quiere, por supuesto, que maximizar el rendimiento de eso. Y cuando este señor ve que hay un aumento muy significativo diario de una acción en particular, y que hay una empresa, esas empresas de fondo de inversión multimillonarios que siempre juegan con los mercados, empiezan a comprar en una acción y se va, y no compran 10 acciones, compran 4 millones de acciones y el precio de esa acción se incrementa rápidamente. La persona que tenga ahorro dirá, bueno, me meto en esto, no me meto en esto, compro o no compro, no puedo perder la oportunidad. Si la pierdo, incurre un costo de oportunidad e invierte en la acción y resulta que el fondo de inversión en un momento dado vende los 4 millones de acciones que compró y evidentemente que el precio de acción se viene al piso y los que se quedaron atrás, que invirtieron, perdieron su dinero. Entonces, cuando se habla del valor, mira, ¿qué valor de mercado tú vas a comprar? Entonces, yo no quiero que comprar a valor de mercado, yo compro a valor intrínseco. ¿Y este valor intrínseco qué es? No otra cosa que el análisis financiero, los resultados del análisis financiero a los estados financieros de la empresa esa
en un lapso de 5 años hacia atrás, 5 años, de hace 5 años hacia hoy. Entonces ahí sí, analizando bien esos estados financieros, si los estados financieros se entiende que están bien elaborados por unos contadores públicos razonables, gente capaz, evidentemente que vamos a tener un valor que va a ser muy, muy diferente al valor de mercado. En consecuencia, los bancos tienen que invertir en acciones, y creo que lo harán, pues, evidentemente, tienen que invertir en acciones que tengan, a las cuales se le ha calculado un valor intrínseco, cero valor de mercado. Mercados primarios y mercados secundarios. Bueno, esto es algo bastante sencillo. Bueno, en el mercado primario le entran las acciones, los activos financieros en los mercados primarios y luego ellos se revenden en los mercados secundarios. Y esa reventa en los mercados secundarios también es parte de lo que hemos hablado ahorita, que las grandes capitales compran en los mercados secundarios y bueno, manipulan los mercados. Permiso, agua. Las causas de la crisis bancaria. Perdón. Las turbulencias macroeconómicas afectan adversamente los balances bancarios. Los hechos macroeconómicos generalmente se traducen en menores tasas de crecimiento económico. Ahí está una cuestión fundamental. Menores tasas de crecimiento económico, esto significa, volvemos a lo mismo, macroeconomía, PIB hacia abajo. Y aquellas personas que tienen deuda, estas personas no pueden pagar el servicio de la deuda ¿cómo decir? Que tienen con los bancos. Y entonces, por supuesto que incide negativamente en los activos de los bancos y por supuesto en los resultados bancarios a fin de año. Ok. Las turbulencias macroeconómicas también deterioran la demanda de los depósitos y otros pasivos bancarios. Cuando hay turbulencia económica, la gente deja como de depositar. En un momento, vamos a hacer aquí, o de repente se paralizan el sistema productivo, las empresas tienden a minimizar sus operaciones, botan personal, despiden personal irrazonable, porque si no tienen, ¿cómo hacen? Tienen que, digamos, sacar la nómina, disminuirla agresivamente y, bueno, definitivamente dependen los bancos del fondeo bancario, que son los depósitos del público y los préstamos del exterior. Sí, hay problemas de todo tipo, como digo, problemas políticos, problemas sociales, problemas en las tragedias, los terremotos, en lo que pasó ahorita allá en Estados Unidos con el huracán, en fin, eso hace realmente que eso tiene efectos en la economía, pero duramente efectos en la economía y por supuesto en la banca. Esto es un criterio bastante interesante, que a veces cuando la banqueta es sólida, todo está en paz, el PIB está normal, hay alto desempleo, perdón, hay alto empleo, bajo desempleo, en fin, las empresas están creciendo. Generalmente en algunos bancos ha ocurrido que aflojan un poco lo estricto que deben ser el otorgamiento de los créditos. Y en épocas de crecimiento económico, debido a esto, la banca también puede tener problemas, porque existen, o sea, minimizan las normas de vigilancia y control de digamos, el otorgamiento de los créditos. El análisis de crédito se hace como más ligero, mira, todo está bien, todo está en forma, todo está chévere, entonces vamos a otorgar crédito. Y entonces ahí también puede aparecer la simetría de la información, porque de repente tienen un crédito que ni saben cuál es el negocio, en fin, que se basa ese crédito y lo otorgan. Y resulta que al poco tiempo ese crédito no funcionó. Entonces, en esos auges de la economía muy bollante, uno tiene que estar alerta y no volverse loco, porque se pueden cometer errores, inclusive la gente, no solamente para el banco y las empresas, para uno en particular, que de repente empieza a inventarse un emprendimiento del tipo que sea y resulta que pierde su dinero. Y esa no es la idea que se quiere para un emprendedor. Ok,
El argumento teórico se basa en que la determinación entre riesgo alto y bajo para los créditos se dificulta cuando la economía se expande rápidamente. Entonces, cuando la economía está creciendo así muy rápido, uno tiene que estar uno como persona y los bancos también, y claro que están, tiene que estar, la banca hoy en día está muy sólida, yo la veo la banca bastante sólida, bastante, yo creo que es bien manejada. Claro, no he juzgado, pero no he analizado bancos así muy detenidamente. Eh, yo tengo unos vecinos que son economistas de la UCB y trabajan para el CENDES y nos reunimos frecuentemente y estas cosas las discutimos bastante, ¿no? Y bueno, es así. Hechos, los primeros eran macro. Fíjense que hechos macroeconómicos que se derivan en la macroeconomía y hechos microeconómicos se derivan en la debilidad en la regulación y supresión bancaria. Microeconómico. La regulación bancaria implica el establecimiento de un sistema de normas orientadas al fortalecimiento bancario. Tiene como objeto asegurar el cumplimiento de las normas del continuo monitoreo de las operaciones bancarias. La regulación, yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos inspecciones en los bancos, era un poco, no había mucho personal. Y entonces, no se cumplía con las normas de una inspección general anual y si había algún problema, hacer otra inspección especial. Pero había bancos que, todos los bancos deberían ser inspeccionados una vez al año. Y había bancos, eso fue el año 72 por ahí, había bancos que no había tiempo para analizarlo. Entonces, hoy en día creo que eso está bastante superado y creo que la banca está cumpliendo positivamente con su rol de, digamos, intermediario financiero y hacer, digamos, lo posible porque el banco esté realmente sólido. Eso es fundamental. Ok. Los hechos microeconómicos. Inadecuado sistema de contabilidad. Bueno, cuando uno inspeccionaba bancos, la contabilidad era pero bastante débil, bastante ligera, bastante mal llevada, ¿no? Y entonces, pero eso fue evidentemente hace 30 40 años. Hoy en día creo que los sistemas de contabilidad sí están realmente, sí están bien, bien formados. Yo recuerdo que el código de cuentas era como un cuaderno, como así como de 100 páginas. Hoy el código de cuenta, evidentemente que no es un cuaderno, pero tiene que ser debería ser un libro como de 500 páginas, como no sé, como una guía telefónica, grandísimo, anchísimo, porque hay tanta cuenta, la subcuenta, la subcuenta, la subcuenta. Pues afortunadamente está ya, digamos, la tecnología que tú puedes tener eso en tu computadora y no era en el físico como antes uno analizaba con el código de cuenta en la mano. Ok, herramientas para analizar la banca. Este es un punto que es un análisis financiero así un poco ligero. No es como el Camel, que es más intenso y va más dentro. Es bastante, pero es muy interesante porque da la pista cómo puede estar un banco. El spread financiero diferencia entre el rendimiento promedio de los activos productivos y el costo promedio de los pasivos onerosos. Cuando estamos hablando en ambos casos, de rendimiento promedio y costo promedio, es no la tasa de interés de la cartera de crédito, de un crédito hipotecario, de un crédito normal, de una tarjeta de crédito. O la tasa de interés de la cuenta corriente, no, la cuenta corriente no, de la cuenta de ahorro y la cuenta corriente remunerada y los papeles. No, es la ponderación. Significa saber en, en cómo participa cada eh, tasa de interés, sea pasiva o activa, cómo participa en el promedio. ¿Ok? Entonces no es que vas a poner la tasa de interés de la cartera de crédito o de la cartera de inversión, no, tiene que ser promediado. Eso se llama spread financiero. Cuando hablamos con R pequeña y C pequeña, estamos hablando de spread financiero. Spread financiero es porcentaje. El porcentaje es tanto. Por decir, el, el rendimiento promedio del costo el rendimiento promedio de la cartera es 15% y el rendimiento promedio de la cartera pasiva es 12%. Ahí hace una diferencia. Brecha estructural. ¿Perdón? Ok. Brecha estructural.
La diferencia entre los activos productivos y los pasivos onerosos. Y fíjense que a diferencia del spread financiero, estamos hablando de una brecha estructural en masa monetaria, pero que sea activo productivo. No todos los activos, no todos los activos son productivos. Entonces, aquí se abre una brecha cuando, por ejemplo, la cartera de crédito tiende a, como dicen, a recalentarse, a ser morosa, y entonces la masa monetaria que genera riqueza, le genera ingreso al banco, está minimizando, mientras que Y a veces se los tiene pasivos un punto onerosos, porcentual. evidentemente que no están minimizando, están ahí. Todo marcha relativamente bien, después se desastre. Pero todo empezó a marchar relativamente mal hasta hoy, ¿no? ¿Alguien está hablando? ¿Hay una pregunta, algo así? ¿Que alguien habla por ahí? Ok. Luego tenemos el margen financiero, fíjense, margen financiero, que es la diferencia entre los ingresos financieros generados por los activos productivos y los gastos financieros generados por los pasivos onerosos. Fíjense que estamos hablando de ingresos generados por los activos productivos, ingresos, que es el margen financiero. Es decir, el rendimiento por el monto, vamos al margen financiero, el rendimiento por el activo productivo menos el rendimiento aplicado, o sea, la tasa de costo los pasivos onerosos. Y Aquí hay un diferencial con en esta tasa. Ok, entonces esa es otra. Ahora se habla de un equilibrio estructural. Cuando los activos productivos son pasivos onerosos, bueno, eso es ni una lotería, porque jamás los activos productivos en masa monetaria, ningún activo productivo es igual al pasivo oneroso. ¿Por qué no? Porque siempre el monto de los pasivos onerosos son más elevados que los activos productivos. Y entonces, ¿cómo sobreviven si los pasivos son más altos que los activos? Simplemente por el diferencial en tasa. La tasa de interés activa es muy superior a la tasa de interés pasiva. Tan simple como eso. Ok, y yo la foto estaba ya este vamos ancho. al camel. Vamos al camel. Esta es una herramienta que hace como 20 años, la Reserva Federal, creo que en Estados Unidos, inventó una Camel, una herramienta para darle más, buscar más la forma de hacer más, escudriñar más en las cifras del banco. Entonces tenemos Camel, aquí Camel o patrimonio, activo, gerencia, ganancia y liquidez. Esto se originó en nombre inglés, por supuesto, ¿no? Capital Asset Management, Earnings and Liquidity. Eso es lo que traduce esto y se traduce al castellano. Entonces, bueno, Sí, está bueno, tenía un sabor es medio raro, pero está bueno. Eso antes, el PlayStation. ¿qué pasa? Bueno, Ok, 9, sí. vamos con el capital o el patrimonio. Fíjate, estas Una cinco carne, herramientas se van a dividir Claro. en, ¿sabes? Ujú, ujú. se está oyendo por ahí algo ruido. Es una mejor, un mejor sabor para todo. Pero Sí, bueno. igual está muy rico. Aunque me gustó bastante el plátano con queso. Yo trataré de- Bueno, Es que me sabe como capital o así. patrimonio, señores. ¿Qué significa el capital o patrimonio? Este indicador, el Ellos análisis del generaron una buena capital convocatoria. implica una intensidad que a su vez es respuesta a Buenas, a ya va. una. Un minuto, Carlos. Si pueden apagar el micrófono, creo que es Roger, Robert. Ok, ahora sí, gracias. Gracias, Kinle. El capital o patrimonio. Este indicador se considera de gran importancia para la evaluación y medición de la suficiencia patrimonial. Se trata de medir la capacidad que tiene cada institución para absorber pérdidas o desvalorización. Todo banco, aunque esté bien manejado, tiene que tener, digamos, como una posibilidad, no una posibilidad, una decisión. Mira, vamos a blindarnos, vamos a hacer algo, pero vamos a blindar, vamos a utilizar herramientas que nos permitan ver si estamos o no blindados. ¿Blindados ante qué cosa? Ante un problema que exista en la banca que tiene que entonces el banco, problema, digamos, exógeno, y que el banco tenga,
que verse en la obligatoriedad de castigar cartera, por decir algo, de castigar algunos activos, ¿no? Se trata de medir la capacidad que tiene cada institución para absorber pérdidas o desvalorización de sus activos. Fíjense eso, desvalorización de sus activos. Sí, sí. Cuando hablamos de valorización y hablamos de los activos, evidentemente que la cartera de crédito se devalúa, por eso él dice, pierde porque la gente no paga. Pero hay un problema también que el banco tiene esas partidas arriba, en el balance encima de la cartera de crédito, que es la cartera de inversión, que son los bonos. Y ante cualquier evento, los bonos tienen problemas. ¿Por qué? Porque el bono, cuando aumenta la tasa de interés, por decirlo algo, en política monetaria del Banco Central, en política monetaria sube la tasa de interés, el precio del bono merma. ¿Ok? El precio mormo merma. Y el valor de mercado de ese bono, como bajó, él tiene un valor de mercado menor, el banco tiene que tener las medidas para poder cubrir esas pérdidas derivadas de un evento que no, que el que sea, porque que los peligros que rodean a la banca son bastantes. En consecuencia, hay que tener un personal bien formado, con experiencia, no solamente en banca, experiencia también de macroeconomía, experiencia en contabilidad también, para tener una contabilidad bien hecha, donde se puedan tomar medidas, se puedan tomar proyecciones financieras a 1, a 2, a 3 años, en fin. Es realmente, además es interesantísimo. Lo del banco, analizar banco es una cosa, pero bien bonita, bien interesante, y sobre todo porque hay muchas pérdidas y muchas cosas que hay que superar, ¿no? Entonces, fíjense, no solamente el deterioro de la calidad de los activos, entonces, deterioro, mis activos están más debilitados y en consecuencia estoy menos fuerte. Para este indicador se establece un mínimo del 10% de acuerdo con la resolución de la Gaceta Oficial de 2003. No sé si esa Gaceta Oficial ya eso estará cambiado, no sé, eso no lo manejo, no lo conozco. Ese es capital y patrimonio. Entonces, aquí tenemos esta herramienta que es muy interesante, muy interesante. Tenemos siempre los bancos, se clasifican banco grande, banco pequeño y banco mediano. Todos son así, pues. Entonces aquí tenemos, fíjense, patrimonio más gestión operativa sobre activo total. Esta es la primera herramienta. Patrimonio más gestión operativa. La gestión operativa es el resultado de la gerencia financiera del banco sobre el activo total. Tienen que cubrirlo. Tienen que cubrirlo. Fíjense que este banco, el banco D, tiene una posición más cómoda, más sólida, por cuanto él tiene que, en un 4,33%, parte de su patrimonio está invertido en cubrir esos activos que se han desvalorizado o esas pérdidas por las razones que sea. Mientras que estos otros tres bancos están muy nivelados y evidentemente que tienen más problemas. Tienen muchísimos más problemas, casi el doble de lo que es el problema del banco D. Fíjense que cada, la C, la A, la M y lo que sean, tienen dos cuentas, dos funciones, dos herramientas. O sea, aquí de 5 vamos a 10 herramientas. Activo improductivo bruto sobre patrimonio más gestión operativa. Activo improductivo bruto, o sea, todo el patrimonio perdido, el activo perdido, pero el activo que está, cartera de crédito, todo lo que está perdido. Fíjense la gran diferencia. Aquí sí, aquí está bastante, hay una situación algo delicada. El banco B debería ser objeto, el banco B y el A, objeto de una inspección, no sé, una inspección especial para ver qué es lo que está pasando, porque vemos que el banco D, que es el que está bien, tiene 22,73, mientras que este tiene 165,88. Y es un banco grande, eso es lo más peligroso y que lo da más, el miedo, el temor que más genera un banco grande, porque un banco, así como barco grande, ande o no ande, pero un banco grande, el colapso de un banco grande es muy, muy costoso, muy doloroso, muy doloroso. Entonces, estos activos, fíjense, para hacer esto, el personal del banco tiene que tener conocimiento bastante de esta situación,
manejar lo que son el patrimonio y eso viene dotado del balance. Entonces, la contabilidad del banco, la contabilidad de los bancos es fundamental. Es el manejo del día a día de la banca. Cuando uno analiza un banco, está viendo es la contabilidad. Igual pasa con una empresa. Cuando una empresa cualquiera hace aunque sea una empresa pequeña, los emprendedores que yo estoy ahorita con un grupo ahí asesorando a los productores en Valencia, en Maracay, todos tienen que tener un balance. Todos tienen que tener que hacer un balance. Todos los bancos tienen que hacer su balance. Y evidentemente que la gestión del banco en cuestión de hacerle balance es una cuestión bastante importante por parte de los contadores públicos que hagan eso. La tarea que es bien ruda, por cierto, ¿no? Bueno, entonces fíjense, ahí tenemos que el banco B está como en el primer indicador está bastante golpeado. Casi el banco A, B y C tienen el triple de problemas que tiene el banco D, que tiene 4,39. Y el activo improductivo, la otra herramienta, el segundo, activo improductivo bruto sobre patrimonio objetivo operativa, bueno, también pasa lo mismo. Entonces, hay una conclusión, hay que hacer una visita a este banco, al A y el B. Y arriba a los tres, A, B y C, y bueno, el banco D está aparentemente, no puedo decir 100%, pero está muy bien manejado. Pareciese que está bien manejado porque las cifras de esto importantísimo están siendo aceptables. Estos bancos, bueno, la superintendencia de bancos tendrá que vigila, supervisa, controla. En esos casos se toman medidas, como una visita especial. En el estrato medio tenemos unos bancos que tienen estrato medio por monto de capital, pues. Aquí pasa lo mismo, no tanto, fíjese que tienen 8, no, es que esto está más largo, aquí hay otro banco, déjeme ver cómo voy yo aquí. Aquí hay un banco, este banco que está aquí al final, que se ve la final nada más es 8 punto algo por ciento, y el que está medio problemático es el banco G. Este banco amerita una visita especial, no la normalita de todos los años. Igualito, igual que el banco de arriba. Aquí tenemos este que está acá, el 22, 16, están más o menos, pero creo que el banco de G está haciendo una gestión en este término más importante porque estamos viendo que tiene este segundo producto, tiene una inflación de 16, en un monto de 16,82%, muy por debajo del 32 del E, el 22 del F y el 42 del H. Y creo que del 50 y algo del I, que no lo puedo ver porque me tapa la rayita negra donde están las jóvenes ahí parados. Ok. Entonces, estrato medio, evaluación del patrimonio y estrato pequeño, vamos al estrato pequeño. Evidentemente que el estrato pequeño es digamos, déjame ver cómo manejamos esto aquí. El estrato pequeño, bueno, tenemos aquí la evaluación del patrimonio, tenemos 9, 9, 7 y 8. El L, lo máximo sería algo como un 10. El L está más o menos un monto más o menos normal del 7,09%, y los otros tres bancos están en una situación más o menos normal. El activo improductivo sobre el patrimonio, aquí sí hay este banco, el L tiene un problema porque el activo improductivo está casi en 100 y el M está por encima del 100. O sea que el 100 tiene todo el patrimonio comprometido y todavía le falta más. Fíjense que cómo este indicador realmente, el CAMEL, es bastante interesante para poder tomar, digamos, decisiones, digamos, los entes reguladores y vigilantes, y los mismos bancos tienen que tener su unidad de auditoría. Los bancos la tienen. Y los bancos tienen que hacerlo porque necesariamente, creo que así lo exige la ley y porque es un peligro un banco que se caiga. Ok, ese es el cuadro 1, capital o patrimonio. Entonces, aquí viene ahora el análisis que se hace a a ese, a ese banco. Al analizar las variables utilizadas para medir el patrimonio de las instituciones bancarias venezolanas, se puede apreciar que no veo el porcentaje de los bancos, se mantienen dentro de los parámetros de salud, de decirlo así de una manera,
solvencia adecuado relacionados con los activos totales. Fíjate, estamos hablando únicamente de los activos. Sin embargo, oye, qué broma con esto, ¿no? Esto no se puede, señor, quítame la rayita esta negra, ¿dónde están ustedes? ¿Cómo hago para cerrar esto? Ah, qué maravilla. Ok. Se mantiene dentro de los parámetros de solidez y solvencia adecuados relacionados con los activos totales. Fíjense, activos totales. Los activos totales están comprometidos. Sin embargo, cabe señalar que el banco que sale para el patrón estudiado es el banco perteneciente al estrato muy pequeño del sector. Los bancos pequeños son como los niños chiquitos. Los bancos pequeños hacer un seguimiento más intenso, más profundo de vigilancia y control de superintendencia, porque son quienes tienen menos capacidad digamos, como uno dice en finanzas, músculo financiero para poder, digamos, enfrentar una situación así de cierta iliquidez y de cierto problema. La banca pequeña siempre es como la banca, esa, la más consentida, hay que analizarla más, hay que estar pendiente de ella todos los años, todos los meses, porque es como un peligro. Y recuerden que cuando hay un régimen, perdón, un riesgo, que es el riesgo de contagio, aunque sea el banco pequeño, si hay un problema con el banco pequeño de una insolvencia, evidentemente que se contrae directamente, se contagia el banco, la banca mediana y la banca pequeña, y la gente empieza con una situación a sentir pánico bancario y empiezan las retiradas masivas, tal como ocurrieron en el 94. Retiradas masivas que la gente que se lleva el dinero del banco, el banco no le puede decir que no, llévese el dinero. Entonces, siempre que hablamos, cada análisis donde entremos, arriba por el activo productivo, sobre el pasivo oneroso, por donde entremos a la banca hay riesgo y hay que tener el control de los riesgos. Hoy en día creo que los bancos tienen que tener el control, tienen que tener el control, definitivamente. Entonces, en cuanto al grado de compromiso que poseen las instituciones respecto a otros activos improductivos, el panorama es diverso. 5 de los 13 bancos analizados poseen un activo improductivo más elevado que los estándares permitidos. Fíjense que lo que estamos hablando ahorita, bancos pequeños, el panorama es diverso. 5 de los 13 bancos analizados poseen un activo improductivo más elevado de los estándares permitidos, que es 41,17%. 5 bancos pequeños pueden causar un colapso financiero, pero total. Uno solo que cause, que se caiga, es problemático. Entonces, la vigilancia tiene que ser permanente, día a día, detrás de los bancos, pero sin cansarse. Es vital que la banca se mantenga sana. Bueno, estamos entrando a la segunda capa, ¿no? Que son los eh, los activos de la banca que siempre hemos mencionado. A ver, una cosa que... Ok. La verdadera utilidad de la calidad de los activos dependerá de que los mismos estén correctamente valorados al momento de formularse los balances de la institución, partiendo del principio de que cualquier pérdida de valor de los activos por situaciones de mercado o desvalorización, la gerencia debe haber tomado las precauciones pertinentes, estableciendo la provisión para compensar dicha merma o desvalorización. Eso es peligroso porque de repente eso tiene que hacerse, digamos, eh, si no tienen recursos, tienen que hacerlo desde el punto de vista del patrimonio. Entonces, cuando esto ocurre, el patrimonio, si esto ocurre, hay que tomar medidas, el patrimonio del banco se resiente significativamente. La calidad del activo permite evaluar la calidad y cuantía de los activos productivos respecto al activo total, tal como cartera de crédito e inversión, y a su vez miden la proporción que está deteriorando la capacidad productiva del banco y analizar su morosidad. Calidad y cuantía de los activos, señor productivo. Hay una relación con respecto al activo total. Y fíjense que la cartera de crédito tiene un peso significativo, un porcentaje, pero superior a la cartera de inversión y hay que cuidarla, pero día a día. Aquí tenemos el cuadro de calidad de los activos. Este cuadrito salió un poco raro, no sé qué le pasó. Ok. Estrato grande.
Provisión para cartera bruta de crédito, sobre cartera de crédito bruta. Tenemos el banco a 13.13, 168, 285 y 439. Fíjense, este es la otra letra pues, de los activos. Primero vimos el capital y vemos que el banco D siempre ahí arriba está más sano que los otros, que A, B y C, ¿no? Y el banco D también tiene una situación muy fácil porque está bien provisionado. Está bien provisionado, tiene una mayor provisión, los otros bancos no la tienen. Fíjense que este tiene, el B está bastante débil, 168, el 313 está más o menos, pero el B es preocupante. Es preocupante porque en la cuadra anterior tampoco estaba muy bien en esta zona, pues, en su cobertura. Y luego tenemos el segundo indicador, cartera inmovilizada bruta sobre cartera de crédito bruta. Cartera inmovilizada. Fíjense esto, ¿no? El banco D tiene 0,90 inmovilizado, ni siquiera uno, mientras los otros bancos están 1,91, 1,58 y 1,53. Está prevaleciendo, digamos, el banco D otra vez en la parte de los activos. Eso implica una buena gerencia del banco. Es un banco grande, ¿verdad? Que el banco grande tiene mayor facilidad de maniobra porque tiene más recursos, pero estos bancos, te fijas el trabajo de la superintendencia, ¿no? Tiene que tener funcionarios preparados, mínimo 5 años, que vaya a un banco a hacer una inspección y tiene el trabajo, pero bastante, que mantener en control el sistema financiero, el sistema bancario, ¿no? A través de inspecciones. Porque una cosa es el balance que te publican y a veces una cosa cuando uno entra al banco, y agarra y empieza a hurgar el banco, a pedir cosas en el banco, a pedir, dame este documento, dame aquel documento, entonces uno se da cuenta que puede haber problemas. Entonces, hay que sanear la banca definitivamente. Vamos con los activos para el estrato medio. Aquí tenemos un banco. Este banco I es un banco mediano que tiene aparentemente tiene un buen management. Y fíjense cómo están los otros bancos, ¿no? El G tiene 1,74. Bueno, creo que lo máximo es 5, el máximo es entre 5 y 10, creo que. Y este está cerquita, el 4,91 lo podemos pensar que un banco realmente sano. Y estos otros bancos tienen necesidad de atención. Atención. Trabajo para la superintendencia de bancos. Trabajo para la super. Fíjense las cifras. Este está más o menos, este banco, pero estos tres, el E, el G y el H, tienen problemas que no tienen una provisión suficiente para cartera de crédito bruta. Bueno, es. Entonces, igual que la cartera inmovilizada bruta, sobre cartera de crédito bruta, aquí tenemos entonces el banco, fíjense que con una variable está mal, pero en esta otra sigue mal, no mejora absolutamente nada. Este está más o menos igual, este también cayó un poco. En esta cartera inmovilizada sobre cartera sí están fallando bastante estos bancos. Y este baja un poquito, pero sigue en su rol, digamos, de estar, digamos, bien cubierto. Vamos al análisis que se hace. Respecto a la calidad de los activos de los bancos analizados, pareciera que no se están tomando en consideración las posibles y futuras contingencias por incobrabilidad en la cartera de crédito. Fíjese que ese mal efecto que tiene el banco, esa enfermedad que tiene, esa fiebre que tiene esos bancos, es por cartera de créditos vencida, que está vencida o está en, digamos, en litigio. Y repito, esa cartera de crédito tiene que tener provisión. Y si el banco está un poquito sentido, tiene fiebre e incurre en un costo de oportunidad porque tiene que crear provisiones, evidentemente que la fiebre le sube. Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado, es complicado. Para el efecto del indicador relacionado a la provisión para cartera de crédito, respecto al total de la misma, debe ubicarse de 5 a 12,35. Fíjense, de 5 a 12,35. Volvemos aquí. Este está casi en 5 hasta 12,35. Este está en holgura, está bien, casi bien situado, pues no tiene mucha problema, pero estos bancos están, digamos, en una situación algo deprimente, por decirlo así.
El resto de los bancos analizados reflejan una distorsión en comparación con los parámetros establecidos entre 5 y 10, reflejando el índice de cada uno de ellos, la cantidad de deudas pendientes o insolvencia de los créditos o préstamos otorgados, lo que compromete la productividad, eficiencia y competitividad de las instituciones. ¿Qué le parece a un banco si se le hace un diagnóstico, una inspección y se le dice, mire, usted perdió la productividad, la eficiencia y la competitividad? ¿Qué pasa ahí? Bueno. Lo que pasa es que uno tiene que preocuparse entonces, ¿no? Las autoridades tienen que actuar, pero de inmediato con un frasco de suero, porque realmente no es nada halagado ese panorama para los bancos que estén en esa situación. Va- Vamos entonces con la gerencia. Ahora está la explicación de la gerencia. Aquí yo lo hice, la explicación de la gerencia, el indicador y luego el análisis del banco. La gerencia. Aunque se pueda pensar que medir la gestión administrativa u operativa de una entidad es sencillo, este factor es uno de los más complejos a evaluar, la gerencia, pues está cargada de elementos subjetivos de tipo cualitativos, cuya información en su mayoría está disponible de terceros interesados en el negocio bancario y no es fácilmente detectable por los supervisores, lo que lo hace que los indicadores financieros tradicionales presenten limitaciones para evaluar los factores. Aquí pasa una cuestión interesante. Cuando esto se analiza, cuando uno analiza los bancos, uno analiza el balance general y analiza también el estado de ganancia y pérdida, el estado de resultado. Y entonces resulta que cuando hay dos indicadores fundamentales, el ROE, no, el ROA y el ROE. El ROA es retorno de los activos y el ROE retorno de las acciones. Fíjense que esto es interesante porque ahí, cuando se dice el retorno de los activos, ahí está implícitamente expresada la gestión del gerente de finanzas. ¿Ok? Tuvo una ganancia. Si está positivo, el ROE, el ROA está positivo, es gestión administrativa. Entonces, cuando está el ROE que está medio malo, es el ROE, el ROE es rendimiento de las acciones. Y eso de las acciones, bueno, eso le pertenece a los accionistas, evidentemente, ¿no? Pero entonces ahí se ve siempre la tendencia mía y varias personas cuando analizamos el banco, hacemos más el ROE que lo que hace el accionista, porque el accionista pone el dinero y se va a pasear, mientras que pone el dinero y el que está dentro del banco es el que maneja el dinero. Entonces hay una tendencia a decir que, mira, yo creo que es más importante cuando uno analiza esta herramienta de darle más, irse al balance, al estado de ganancia y pérdida y ver cuál es el ROE, perdón, el ROA, que es el rendimiento del activo en comparación con el rendimiento de las acciones. Es interesantísimo este tipo de evaluación. Ok, vamos con ¿cuál es? Esto era calidad activo. Bueno, esta es Profe, estamos en la descansamos escuela. 10 minutos. Oye, me parece bien y tomo agua, me parece Sí, bien. nosotros también, porque no podemos dejar de ver porque después nos perdemos. Ok. Entonces Me- regresamos a las 5:15. Empezamos a las 5:15. Listo.
Esa es la tierra de Auristela, ¿viste? Maderita, estoy en este momento, tengo un receso, estoy dando clase por internet con la facultad. Carlos, te estamos oyendo todo. Ah, perdón, chao. Disculpa, vale. Qué horrible. Yo pensé que no se estaba. Bueno, arrancamos ya. Bueno.
Profe, ¿qué pasó? Aló, estoy esperando por ustedes. No, dijimos a las 5:15. Ah, bueno, y estoy esperando como me mandaste acá ya. Bueno, no, Bueno, sino que dale. te estaba hablando con otra persona y no quería que cometieran Claro, errores. claro, no, estoy aquí sentado en la computadora, porque estoy aquí. Mira, el estrato grande, estamos en lo que es el análisis de la gestión del gerente, el vicepresidente de finanzas o de la unidad que él comanda en el banco, que es importantísima. Bueno, todas son importantes. Lo que es gasto de personal y gasto operativo. Gasto de personal y gasto operativo. Estamos viendo que el banco A aparentemente tiene algo, o sea, mm, ¿cómo decirlo? Tendrá poco personal porque está bien bajo esto, gasto de personal. El BC tiene un altísimo monto de gasto de personal y el D tiene razonablemente, ¿no? Esto es gastos de personal más gastos operativos. Son los que le están, digamos, metiendo los que operan, los operadores del banco, los que están haciendo sus actividades ahí, ¿no? Y el indicador de abajo es más rudo, es más alarmante, porque hay gasto de personal más gasto operativo, igual que arriba, pero sobre los ingresos financieros, señores. Ingresos financieros. Y vemos que el banco D, que siempre como que ha tenido una salud financiera bastante razonable, tiene la menor relación en esta fórmula
Y tenemos que el banco C tiene un alto monto y los otros más o menos, ¿no? ¿Qué significa eso? Fíjense que el gasto de personal, los gastos operativos de la empresa como tal, se están comiendo los ingresos financieros. En el banco C se comió las terceras partes de los ingresos financieros, se los comió. Y, y en cambio el otro nada más el 33%, por decirlo de una manera. Entonces, esto es, bueno, aquí hay varias cuestiones de cuestión personal, porque cómo le aumento el sueldo de los empleados, cómo se lo den en efectivo, un bono, una cuestión, un bono de fin de año. Pero yo me preocuparía con esto. Epa, banco, vamos a verte, porque está muy alto, sobre todo el banco C. No sé qué pasa porque no creo que sea que es mucho personal que tenga, ¿no? Yo creo que los ingresos financieros merman. ¿Cuáles son las razones? Que el gasto de personal suba, implica más personal. Yo creo que el banco no está metiendo mucho personal, pero implica que los ingresos financieros, el manejo, el negocio del banco, la intermediación entre los activos y los pasivos está siendo ineficiente porque los ingresos financieros están, digamos, este gasto en 72%. Esto preocupa. En el estrato medio tenemos aquí unos cuantos banquitos, están, no sé, razonablemente, 6,2, el que está más elevado es el H y el I, pero están como más razonablemente que los del banco grande. Fíjense que cuando nos vamos desplazando hacia abajo de los bancos grandes, medianos y pequeños, las variables cambian bastante hacia abajo, por supuesto por el tamaño de los bancos, pues. Los bancos grandes son unos bancos inmensos, unos monstruos grandototes con mucho personal. Y en la medida que vamos bajando en el estrato medio y pequeño, las variables se mueven diferente. Entonces, tenemos aquí el estrato el estrato medio, gestión operativa, 602 en E, 454, están todos de una manera razonablemente, ¿no? Y volvemos a traer lo mismo, estos mismos gastos sobre ingresos financieros. ¿Quién lo tiene más elevado? El banco B. El banco B tiene gastos, digamos, Banco F. personal F, bastante F. elevado con los ingresos financieros. Se consume, la mitad se consume con ingresos financieros. Los demás están en una situación más o menos, digamos, como similar, y con 23%, H con 35% y E con 31%. Pero están, digamos, de una u otra manera más sanos que los de estrato grandote. Fíjese que cuando uno ve un banco grande, cuando ve el edificio del banco grandote, uno piensa, oye, todo está bien ahí, pero no, eso no quiere decir que el banco esté bien, está vendiendo la imagen bastante bien, lo que el problema lo tiene adentro, en el management y en la gerencia, ¿no? Ok, fíjese que los ingresos financieros son fundamentales para cualquier empresa, sea banco o no sea banco, porque ese es el resultado de la gestión financiera, los ingresos financieros, no ingresos por otros medios. Pueden que haya ingresos por otros medios, pero el ingreso financiero es el ingreso derivado de una real, digamos, actividad financiera. Financiera. De repente te dieron una, no sé, te ganaste una rifa, algo así, de repente, pero si tú tienes un sueldo bueno, porque tú eres bueno, evidentemente que es bueno. Ok. Creo que el ejemplo no estuvo muy bueno realmente. Vamos con la gestión en el estrato pequeño. Vamos lo mismo a este sistema los gasto de personal, gasto de perdido, el 7,6, 8 está como un entorno más o menos, digamos, real. Es banca pequeña, banca bien pequeña. Y los gastos de personal sobre los ingresos financieros, estamos viendo que el banco J, el 82%, 83% de los ingresos financieros se los come los gastos de personal. Ahora uno se pregunta, una gestión, un banco pequeño tendrá tanto personal que se coma el 83,73%. Entonces ahí uno empieza así con esa mentalidad así, oye, pero eso está raro. El K también tiene 54, o sea, tienen elevados montos. Fíjense esto que estamos viendo esto, que el estrato medio y el estrato pequeño, las variables, sobre todo la segunda variable, que son los gastos sobre los ingresos financieros, son más altos casi que el sector A, que digamos que el banco grande.
Fíjense, hay que meterle coco a esta cuestión, porque bueno, si el banco pequeño tiene menos personal, tiene menos esto, tiene menos, pero está altísimo, está en 82,73%. Sale inspección, inspección especial. Ok. En cuanto al índice relacionado con los gastos financieros entre el margen neto, se aprecia una clara distorsión de la muestra estudiada. Solo el 23% de los bancos analizados alcanzan los estándares, fíjate, solo el 23%. El resto de la banca, en el 50% de los casos, se encuentra fuera del índice mencionado anteriormente, teniendo una leve distorsión que no comprometería a la institución. Entonces, este análisis un poco, muy evidentemente una visita al banco, pero realmente tiene cifras alarmantes que son complicadas. Yo entiendo que en este momento quienes reciban esta charla no podrán, digamos, entenderlo, digamos, detenidamente, pero quien quiera, quien esté ahorita, digamos, en un banco haciendo esto, realmente tiene un trabajo excelente, tiene oportunidad de ver bien cómo se están portando los bancos. Es clave este CAMEL, el CAMEL es clave. No vamos a hacerlo, pero el Camel tiene como una segunda etapa donde hay una especialización donde se utilizan herramientas más estadísticas que esta que hemos visto, que esto no es simplemente entre este por aquello, no, aquello es estadístico, pero es muy complicada. No lo incorporé porque realmente da quita tiempo y es complicada, pues. ¿Qué es la rentabilidad? La evaluación de la rentabilidad está asociada al potencial actual y futuro de una organización o institución. Evidentemente, si no hay rentabilidad, eso cierra, ¿no? Para generar utilidades. Mide la capacidad de la banca para generar ganancias. Y tal y como lo establece la ley, de sus principales ingresos, cartera de crédito y cartera de inversiones, manteniendo un margen financiero adecuado y acorde a un control eficiente de gastos y costos. Fundamental. Contraloría en la banca. Control eficiente de gastos y costos. Toda gerencia siempre buscará maximizar la rentabilidad bajo el concepto de asignar recursos con adecuados niveles de rentabilidad y bajo riesgo. Siempre rentabilidad y bajo riesgo. Es una letanía. Rentabilidad y bajo riesgo. Rentabilidad y bajo ingreso. Rentabilidad y bajo ingreso. Ingreso y riesgo. Eso es fundamental en la banca. Y captar recursos a bajo costo, pues. Ok. Aquí tenemos la rentabilidad. Tenemos otra vez lo siguiente, pues tenemos el banco D con una cifra mejor de los bancos grandes, fíjense, tiene casi dos, está casi el doble de los otros tres bancos. Y sobre el resultado neto, el primero sobre el activo promedio y el segundo sobre el patrimonio. Aquí me extraña un poco el banco D, porque el banco D hizo un salto un poco que no venía en todo lo que hemos revisado, ¿no? Saltó, está peor que estos tres bancos iniciales. Este está bajito, este banco está acá del 5,61, pero el banco D que venía con unos, inclusive el 1,9 es mayor que los otros tres, y aquí el 20,05 se disparó. Bueno, la Contraloría Interna del banco tiene que ver ya. Cuando tiene esto, sale corriendo y qué es lo que pasa. Pero de inmediato, de inmediato. Estrato medio, rentabilidad 2, 0,34, 2,32, 0,6, 0,54. Están todos más o menos en un... Estos bancos son, estos bancos son serios, son bien manejados. Con activo por medio está razonable y con respecto al patrimonio, no, yo no sé si el banco H, aquí me equivoqué yo introduciendo esta cifra, pero no me parece real que sea, que venga de 23,19 del banco A, 2,72 del banco B, 27 del banco C, 0,72% del banco D. Me parece que yo cometí un error aquí, creo que es un error. Bueno, cuando termine voy a revisar esto porque no me gusta que esto así, no concuerda con una lógica. Esto está ilógico aquí. Ok, estrato pequeño, vamos a ver cómo tenemos la rentabilidad de estrato pequeño. 0,82, 1,20, 0,04. Fíjense que los resultados son bastante
bastante desalentadores, son muy bajos. Y el resultado sobre el patrimonio, 255, 16, 0,45, 8,08. Bueno, yo si el patrimonio, el que sea, tiene una utilidad, este banco de 0,04 y 0,45, yo pienso que ese banco hay que reformarlo y enseñar a la gente porque son muy cifras, muy porcentajes muy bajos para el patrimonio promedio. Ese patrimonio estamos comprometidos. Vamos a ver. El primer índice dice que es más que determinar la capacidad generadora de ingresos del activo total, guardando relación con la capacidad del retorno de la inversión. Solo el 23% del total de la muestra se encuentra dentro de los parámetros considerados aceptables. El otro 72% está, 70, ¿cuánto? 77% está como enfermito, pues tiene fiebre, no tiene fiebre de 38, pues algo así. Por lo cual tiene una cartera sana realizando. El segundo índice mide la capacidad de la institución de generar renta del activo y el nivel de rendimiento del patrimonio e informa sobre el comportamiento general del banco. Ok, eso es importante, ¿no? En este aspecto se obtiene que solo el 46,5 del total estudiado refleja un rendimiento adecuado, a diferencia del resto de los bancos. Estos señores es realmente, ¿cómo decir? Hay que estar en esto, hay que estar en esto día a día para ver realmente el beneficio que tiene el banco cuando esto se maneja bien. Cuando estos indicadores financieros, el CAMEL, por eso es que la gente allá arriba de la Reserva Federal inventó estas 5 herramientas, que son 10, para poder darle un mayor control a la banca, porque la banca estaba muy enfermita. Recuerden que hubo, cuando la crisis de 99, de 1999, que hubo lo que era la quiebra de las .com, ahí hubo una crisis, después pasó lo de las Torres Gemelas, y la economía estadounidense se vino al piso, y resultaba bueno, una serie de problemas que duraron años. Ok, el segundo índice mide la capacidad de la institución de generar renta del activo y el nivel de rendimiento del patrimonio e informa sobre el comportamiento general del banco. Eso está clarito. Y la liquidez, esto es importantísimo, la liquidez del banco, sí. Los niveles de liquidez dependen de las políticas de cada banco, eso es evidente. Algunos sacrifican rentabilidad para tener altos niveles de liquidez. Ok, sacrifican rentabilidad para liquidez. Otros son menos conservadores y colocan excedentes de liquidez en inversiones temporales. Claro que hay que hacerlo porque si no incurre en qué? En un costo de oportunidad. Hay que tenerse en la mente, costo de oportunidad, señor. Y a veces el costo de oportunidad en las empresas y en la banca son impresionantemente y preocupantemente altas. Porque ¿cómo puede ser que tú puedas permitir un costo de oportunidad en un banco o una empresa? Y existen con el objeto de buscar una mejor rentabilidad, pero corriendo el riesgo de tener que acudir al mercado interbancario ante cualquier premio de liquidez. Digo, cuando un banco está en eso, tiende a correr al mercado interbancario. Esos son los préstamos de medianoche a través de Banco Central, ¿no? Creo que son esos. En lo que concierne al comportamiento de la liquidez, cada banco implementa sus propias políticas, adecuándose a la naturaleza, necesidad y exigencia dentro del mercado. Tan simple como eso. Vamos a verlo, vamos a ver las cifras aquí. Vamos a la liquidez. 38 el A, 27, 30 y 27. Disponibilidad sobre captaciones del público. Disponibilidad sobre captaciones del público. Eso es liquidez. O sea, que lo que capto del público, tengo liquidez de tanto. Ok. Esa captación, esa liquidez que me la da, lo que le cobra el banco por su cartera de crédito. Disponibilidad más inversiones en valores sobre captaciones del banco. Está más o menos en un término, digamos, muy como sano. El banco de siempre ha mantenido una posición bastante cómoda en el aspecto de que no tiene variables preocupantes, no le hace falta una inversión, una investigación ahorita, una visita especial para algo en especial. No debería tenerlo. La liquidez del estrato medio, 24, 41, 24. Aquí hay una liquidez que está el banco, que está un poquito aporreado, el banco F, de razones, pero no está así, ¿cómo decir? Está mal, sino que tiene puede ser algo temporal. Definitivamente hay variables que están, digamos, medio oscuras, pero es temporal por alguna coyuntura específica, pues. Ok.
Y la disponibilidad es más inversiones en valores, captaciones del público, captaciones de qué, no me acuerdo y no me ve. 27, 55, 28, 40, 35. Hay como el Banco B tiene una pequeña subida, pero no es nada razonable. Esto implica, evidentemente, más análisis. Esto es serio, esto es profundo e implica más análisis. A veces que uno termine con una conclusión que no es la correcta por esa situación. Y la otra es 29, 23, 35 y 24 y 26. Está más o menos similar el banco grande y el banco pequeño. No tiene así ninguna no, una variable. Inclusive si vemos los tres renglones, liquidez, perdón, grande, mediano y pequeño, evidentemente que hay como una cierta similitud, no hay tanta brecha entre una y otro estrato. Bueno, la liquidez definitivamente es fundamental para el banco. Para una emergencia tiene que tener la liquidez. Tiene que tener liquidez para poder soportar alguna situación de emergencia. Tiene que tener liquidez. El banco sin liquidez no puede tener. El banco de repente hay una corrida ahí, un mal rumor, una cuestión ahí, la gente sale a arreglar el dinero y si no tiene liquidez, bueno, que no hablemos qué es lo que pasa, porque pasa de todo. Este indicador mide la capacidad de respuesta de la banca para cumplir con las obligaciones contraídas con los depositantes. O sea, que si una persona viene a retirar su cuenta corriente que tiene 3 millones de bolívares, mira, dame mi cuenta corriente, dame mi dinero y el banco tiene que dárselo. Eso es, que tenga dinero para dar, bien sea a corto, mediano y largo plazo. Este es el último índice utilizado para la edición de la situación de la banca venezolana, para verlo, para analizar la banca. Por supuesto, para quien tenga experiencia ya, que esté involucrado en el banco, que tenga años y que tenga conocimiento de todas estas variables. Y realmente casi todas las variables, no solamente eso, sino las variables que vienen de la parte de macroeconomía por parte de los bancos centrales, ¿no? En el primer índice, todos los bancos analizados se encuentran dentro de los estándares establecidos entre 20 y 22%. Ok, está más o menos, a excepción del Banco X, quien se encuentra por encima del margen establecido, mostrando un exceso de liquidez poco favorable. Un exceso de liquidez conduce a un costo de oportunidad, merma las utilidades, los intereses con los cuales se puede colocar ese dinero. El segundo índice está compuesto por los títulos valores que se encuentran contabilizados en la cuenta de inversiones en valores, ¿ok? Los cuales por ser emitidos y avalados por el Estado son de fácil liquidación. Cuando hablamos de títulos valores son bonos, evidentemente, ¿no? Y hay una garantía sólida de Banco Central. Ok, hay un punto aquí que me interesa mucho, porque hoy en día hay que hacer proyecciones financieras. Toda empresa hace proyección financiera. Empresa nueva, empresa vieja tiene una proyección financiera. Siempre tienen que calcular determinadas proyecciones basándose volvemos a lo mismo, variables macroeconómicas. Es fastidioso decirlo, a veces cae mal. Oye, pero te hablan de lo mismo, pero es que es una realidad. Todos estamos llenos, no estamos pegados de una variable macroeconómica. Todo, todo, todo. Y la gente no se da cuenta. La gente le tiene miedo a la finanza, pero cuando habla de tasa de interés, hoy en día tasa de interés, el tipo de cambio, todo, la gente hace finanza y no se da cuenta que está haciendo finanza. ¿Cómo hacer un proyecto de una previsión financiero? Definir objetivos financieros, evidentemente. Recopilar datos históricos, fundamental, datos históricos. Si no es un negocio nuevo, una cosa que se inventó un loco por ahí de allá de Silicon Valley Bank, entonces tienes que tener datos históricos. Ah, si tú vas a intervenir, vas a invertir en el negocio del pan, tú tienes que tener la data histórica del pan. De cuánto se dan, cuánta panadería hay en Venezuela, cuántas en Barquisimeto, cuánto cuesta la harina pan, cuánto cuesta la tonelada de harina, en fin, tiene que recopilar los datos históricos porque para proyectar tienes que tener datos históricos, no puedes arrancar de cero. Arrancar de cero es, es problemático, tienes que irte hacia atrás y ver los estados financieros de atrás para poder hacer tus, digamos, proyecciones financieras. Establecer supuestos es interesante, ¿no? Establecer, bueno, supuesto es una opción. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cuánto invierto? ¿1 millón, 2 millones, 3 millones? Crear un modelo financiero básico también. Y por supuesto que tengo una computadora y un Excel que lo maneja para arriba y para abajo. Realizar la proyección financiera, revisar y ajustar e implementar el monitoreo. Vamos a ver cada una de estos objetivos.
En la era digital, la automatización financiera se ha convertido en un pilar fundamental. Hoy en día, con la tecnología, evidentemente que la automatización ha ayudado a, digamos, que los procesos sean más rápidos, sean más ciertos, que los errores se minimizan con la automatización. No es lo mismo que usted multiplique 5 por 5 en una tablita ahí de un libro ahí, que usted haga en una computadora y ya. Se ha convertido en un pilar fundamental para empresas de todos los tamaños. Fíjense bien, las pequeñas, grandes y grandotas, ¿no? Todos los tamaños, y ustedes saben eso. Esta tecnología no solo optimiza los procesos, sino que también garantiza una mayor precisión en las predicciones. Eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto. Al automatizar las tareas repetitivas, fíjense bien, esto es interesante también. Al automatizar las tareas repetitivas, las empresas pueden dedicar más tiempo a la estrategia y el análisis financiero. ¿Ok? Al automatizar las tareas repetitivas, ya puedes pensar en qué escenario te vas a mover, cuánto tienes estipulado para cuál cosa. O sea, para la parte estratégica, todo proyecto de inversión implica una batalla, una tarea estratégica, hasta con la competencia, porque puede tener un negocio que hay competencia y tienes que pelear con esa competencia. Ok. Adoptar la automatización en la finanza significa un paso adelante hacia la innovación y la competitividad. Los sistemas automatizados facilitan la adaptación a los cambios del mercado y las regulaciones mantenidas a la empresa en la vanguardia. Si nosotros vimos cómo era la finanza la banca hace 20 años ahorita, ¿cuánto no ha cambiado, señor? Uf, en 10 años, ¿cuánto no ha cambiado? Y los cambios por la tecnología son cada vez más rápidos, porque la obsolescencia es muy inmediata, es muy rápida. Entonces la gente tiene que estar preparada para esa situación de que todo cambia, que todo cambia. Y entonces el individuo tiene que llegar, generalmente llega a un tope y la gente que viene atrás es la que toma, digamos, la bandera para seguir lo que esta gente siguió, porque es que los cambios son demasiado violentos, muy rápidos. Además, la automatización permite una mejor colaboración entre departamentos, alineando los objetivos financieros con las metas generales de la empresa. Eso es una realidad. Paso a seguir para la proyección. Definir los objetivos. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué queremos buscar? Y fíjense, señores, los objetivos tienen que estar medidos. Primero yo tengo que tener ¿qué cosa? Tengo que tener un futuro hacia adelante. ¿Ok? Tengo que tener una línea de tiempo para yo saber cómo me voy a ubicar. Y además de eso, tengo que tener proyección financiera con variables macroeconómicas. Si tú buscas vender tantos productos por tantos bolívares dentro de 3 años, tienes que tener cómo va a crecer eso. ¿Cómo vas a crecer tú del año 0 al 1, al 2, al 3? Entonces, no nos podemos. Quien vaya a tomar decisiones financieras, un banco y no banco, tiene que tener variables macroeconómicas. Eso es realmente indispensable. Busca incrementar tus ganancias, reducir tus costos. Una vez definido tu objetivo, la automatización de procesos financieros puede ayudarte a alcanzarlos más eficientemente. Los datos históricos, bueno, ya hablé, ¿no? Creo que hablé de los datos históricos. Eso es, bueno, sine qua non, eso hay que hacerlo sí o sí. Ese va a ser el pilar fundamental del despegue. Crear un modelo financiero con supuestos datos en mano. Hace años, cuando uno hacía un análisis financiero, uno hacía escenario óptimo, normal y malo. Y en base a esos escenarios, por una calculadora con el dedo, taca, 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 taca. Hoy en día eso es rapidísimo, pero es una cuestión impresionante. Entonces, crear un modelo financiero es hacer eso, es escenario. Porque dependiendo, si tú tienes una inflación elevada y vas a arrancar en un estado de inflación, evidentemente que tu escenario no puede ser el óptimo, tiene que ser mediano o un poquito malo. Todo emprendimiento, cuando cuando uno asesora un emprendimiento, tiene que decirle, mira, emprendedor, pasa lo siguiente, tú tienes que esperar al menos 2 años para que te dé un rendimiento, para que te dé ganancia. No es que dentro de 6 meses vas a cobrar, no, ganancia tienes que tener aparte una suma de dinero que te permita cubrir esos meses y esos 2 años cuando todavía no tienes ganancia. Tus costos están por encima de tus gastos y tienes que tener
una asesoría de mercado intensa que permite que tú vendas más tu producto y puedas, digamos, tener ganancias mucho antes de los 2 años. Pero eso es, bueno, trabajo duro. Crear un modelo financiero con sus puestos y datos en la mano, llega el momento de dar forma a tu modelo financiero. Y la automatización minimiza errores, evidentemente, ¿no? Y te libera para centrarte en la estrategia igualito. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo monto? ¿Con quién hablo? ¿Dónde voy? ¿Me meto en Instagram? No sé, lo que sea. Realizar la previsión financiera, volvemos a lo mismo. Con la ayuda de la automatización puedes realizar la previsión financiera generando informes y análisis que te facilitarán la interpretación y comunicación de los resultados esperados. Pero ¿cómo hace esa previsión? Volvemos a lo mismo. PIB, variable macroeconómica. Revisar y ajustar. Las condiciones del mercado cambian y con ellas tus proyecciones financieras. Eso, todo proyecto de inversión tiene que tener personas especializadas únicamente a hacer el seguimiento y utilizar herramientas estadísticas como la desviación estándar, cómo si está cumpliendo la meta que estás teniendo o se está financiando, se está desfinanciando, se está, digamos, de la línea del tren se está descarriando el tren y eso lo maneja ¿con qué? Con desviación estándar. Esa es otra herramienta fundamental en más de macroeconomía, es de estadística. Desviación estándar, herramienta para que me permitan revisar y sí, ajustar los proyectos que tengo. Las condiciones de mercado cambian, otra cosa. Proyecto sin sin contabilidad, sin auditoría, sin banco y sin mercado, está muerto. Tiene que tener condiciones de mercado cambian y con ellas tus proyecciones. Tú tienes que tener una base que te diga lo que tienes que hacer desde el punto de vista de marketing o lo que te van a hacer de marketing. Eso es fundamental hoy en día. Añísimos, hace tiempo, creo que lo comenté en otra clase, que las empresas que utilizaban, antes no eran marketing, sino era mercadotecnia, el gasto que incurrían las empresas que sea en esta materia de mercadeo era un gasto, contablemente era un gasto. Ese gasto iba a pérdida, pues ese gasto se comía parte de las ganancias. Hoy en día no es un gasto, es una inversión. Ya se interpreta como una inversión porque es otro mundo ahora, ha avanzado el mundo y entendieron que es una inversión, porque si tú no tienes mercadotecnia, que hoy es marketing, entonces evidentemente que no va a crecer. Entonces ya es una parte, digamos, del engranaje total que permite que un proyecto sea, digamos, productivo, sea positivo en cuanto a la parte de la finanza. Revisar y ajustar. Las condiciones de mercado cambian, las condiciones de mercado cambian y con ellas tus proyecciones. Es decir, que tienes que tener especialistas en finanzas para que te vayan, digamos, analizando, controlando, viendo cómo se comporta el mercado. ¿Cómo te vas a financiar con renta fija o con renta variable? ¿Cuánto cuesta la renta variable? ¿Cuánto cuesta la renta fija? ¿Qué vas a hacer con eso? Y con ellas tus proyecciones financieras se necesitan ajustes. Utilizar automatización aquí significa mantener tus proyecciones actualizadas. Eso sí es típico de la automatización. Todo es actualizado. Y relevante con mayor facilidad es decir que tenga cero riesgo y cero equivocación. Tus proyecciones, esa es una gran ventaja que tus proyecciones sean actualizadas, porque tienes pronto, ya ahorita, dentro de 10 minutos, la tienes lo que querías tener. Y con eso toma decisiones. Toma decisiones. Implementar y monitorear la ejecución y seguimiento de las previsiones, esa es otra cosa, ¿no? Se simplifican con la automatización, proporcionando una visualización en tiempo real del rendimiento y facilitando ajustes rápidos y efectivos. Aquí se me acabaron, aquí se me acabaron las láminas, profesora. No tengo más láminas por el momento. Cuénteme. Claro, se nos acabó la hora de clase también, profesor. ¿Perdón? También se nos acabó la hora de clase. Concha, tan rápido. Oye, bueno. Bueno, Bueno, para todos una feliz noche y mm, bueno, nos vemos entonces el día viernes. el Que viernes tengan una sí. feliz cena. Igual para ustedes, que tengan buenas noches. Gracias, Gracias. profesor. Saludos a todos. Saludos. Gracias, profe. A la orden siempre. Gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias. Qué bueno. Esto es bonito.
La finanza es muy bonita. Profe, A la orden. está todavía por allí. Sí, aquí estoy. Quería hacerle una preguntita, profe. Sí. En una parte de su exposición de hoy, muy buena, usted mencionó que el aumento de las tasas de interés bajaban el valor de los bonos. ¿Es cierto? Eso fue lo Totalmente cierto. que, ajá, eso es lo que usted dijo, ¿verdad? Totalmente. No lo entendí